con las listas. En este caso es una colección de datos múltiples, pero cuyo tamaño es dinámico, o sea que puede crecer, puede decrecer en el tiempo, ¿no? Entonces su tamaño no es estático, es dinámico. Ahora, si se fijan, es al igual que los arreglos, es una colección, ¿no?, de datos múltiples. Entonces yo puedo crear una lista de enteros, de string, de dobles, de item, o también lista de objetos. La manera de utilizarlos es similar a los arreglos, ¿ya? Los índices también se manejan del 0 con las listas hasta menor al tamaño, ¿no?, menor al tamaño de la lista. En este caso, están pidiendo un momentito. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, vamos a empezar a crearnos nuestras listas. Aquí lo que les decía, ¿no? El tamaño es dinámico, ¿no? Entonces, en el tiempo puede mantener el tamaño, crecer o decrecer el tamaño de la lista. Entonces, el tamaño va a depender de la cantidad de elementos que contenga, ¿no?, que contenga mi lista. Ahora vamos a ver la sintaxis, ¿ya? La sintaxis al igual que en los arreglos, ya existe en C# la clase ArrayList. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es utilizar sus métodos y propiedades, como hemos visto en la parte de arreglo. Uno de sus métodos, por ejemplo, es el método add, agregar, ¿no? Add, que me sirve para insertar o agregar un elemento a mi lista, ¿no? Entonces, mi lista ya es una clase que ya existe, y su método para poder agregar elementos a la lista es el add, ¿ya? Entonces, este es un método, no es una propiedad, es un método. Por ejemplo, aquí me puedo crear, que está en la sintaxis, ArrayList, la palabra reservada, como les decía, es una clase. Luego definimos el nombre de la lista, igual new ArrayList. Esa es la sintaxis para poder crear una lista. Aquí no se define el tamaño, porque, como les había dicho, es dinámico, ¿no? Entonces yo no voy a definir un tamaño. El tamaño crece y decrece en el tiempo, o sea que es dinámico. Entonces ahí no defino yo el tamaño. Luego, aquí está cómo aplico mi método add o agregar, ¿no? Agregar elementos. Entonces, una vez que yo creo la lista, el nombre de la lista y cómo se utiliza cualquier método, ¿no? Aquí está el objeto. En este caso sería el objeto de tipo ArrayList. Va a llamar al método add y dentro del paréntesis colocamos el elemento, ¿no? Igual, si es string, entre comillas simples. Si es número, no necesitamos colocar nada directamente. Si es de tipo char, en comillas simple. Luego, también tenemos la propiedad que vamos a utilizar, capacity, ¿no? Donde capacity es una propiedad que retorna o fija la capacidad o tamaño de la lista. Entonces, capacity es una propiedad que va a tener su get y su set. Entonces, su set me sirve para poder fijar el tamaño, o su get para que me devuelva, ¿no?, o me retorne el tamaño actual de esa lista. También tenemos la propiedad count, ¿no?, que me va a retornar la cantidad de elementos que actualmente contiene la lista. Y el último que vamos a ver, o sea, como es una clase ArrayList, tiene varios métodos, tiene varias propiedades, pero los que vamos a utilizar nosotros son los que les mencionaba, ¿no? El add para agregar, capacity, count, y
el método toString, ¿ya? ToString, donde toString es un método que retorna el elemento de la lista convertido en tipo string. Entonces, yo para poder visualizar, ¿no?, el dato, el valor del elemento que está insertado en mi lista, sí o sí tengo que utilizar, ¿ya?, el toString para lo que son tipos de datos, ¿no? Hoy día vamos a ver solamente lista de datos, o sea, voy a crear lista ya sea de enter, de string, de float, de char, de thing, etc. La siguiente clase ya vamos a ver listas de objetos. Entonces, para que yo pueda visualizar el valor de los datos que se han insertado en mi lista, sí o sí tengo que utilizar este método toString, que me va a retornar el elemento de la lista convertido en tipo string. Ya lo va a convertir en string y voy a poder visualizarlo. Entonces, ¿cuál es la forma de utilizarlo? Lo mismo, ¿no? El nombre de la lista en la posición, en una posición determinada, y llamo al nombre del método toString. Ya, primeramente eso veremos y luego vamos a ver una estructura de control para poder visualizar, ¿no?, para poder visualizar mi lista. Vamos a ir paso a paso, desde cómo crearme una lista. Y entonces lo único que ver es que mi lista es dinámica y que al igual que los arreglos, me va a permitir insertar, elementos, pero del mismo tipo, ¿no? Hoy vamos a ver lista de datos. Y entonces me voy a crear una solución, me voy a crear un proyecto. Ya, aquí vamos a trabajar. Ya, hoy solo vamos a ver, como les decía, lista de datos. Entonces aquí me voy a crear. José Luis. José Luis, ¿tienes alguna consulta? Ya, seguiremos entonces. Ya, entonces lo que voy a hacer es, para mi primer ejemplo, voy a crear una lista de meses. ¿Ya? Entonces la sintaxis, la palabra reservada, array list y el nombre de la lista. Empezamos. Si tienen dudas, habilitan su micrófono y consulta. Pues ahí está. Array list. ¿Ya? Aquí, si se fija, me está dando un error, ¿no? Les decía que la array list es una clase, entonces la tengo que habilitar o agregar la librería, ¿no? La librería donde se encuentra mi clase array list. Entonces, ¿qué hago? Clic derecho, la opción Resolve y Use System Collection. Ya, esta es la librería. Y ahora sí me habilita. Aquí está. Use System Collection. ¿Ya? Es esta. Pueden escribir o hacemos clic derecho, Resolve y
selecciono la opción Justin System Collection, ¿no? Para que me agregue la librería. Y con eso recién les va a funcionar. ¿Ya? Y miren, ya está habilitado. Entonces, la palabra reservada array list. Voy a guardar. Voy a actualizar. Ya. Luego viene el nombre de Creo la... que mi pantalla está congelada o no sé si le pasa a alguien más, no me pasa se queda congelada la imagen. los demás de mí está bien. ¿Se ha congelado? No, para nada, listo. Para mí está todo normal. Tu internet debe ser entonces. Entra y volver, o salí y volver a entrar. Tal vez tu internet. Ya, entonces voy a crear una lista de meses. Esta, ¿no? Estoy creando de tipo array list, mi objeto lista de meses. Y la sintaxis, ¿no? Igual a new array list. Listo, esa es mi sintaxis. Con eso ya me he creado. Aquí no necesito colocar el tipo ni el tamaño. ¿No? Aquí está mi sintaxis para crear una lista. Simplemente es colocar el nombre de la clase, ArrayList, el nombre de la lista que me voy a crear sería el objeto, ¿no? Un objeto de tipo ArrayList igual a new ArrayList, listo. Esto, si se fijan, es la sintaxis para crear un objeto, ¿no? Como hacíamos persona 1 igual a new persona. Entonces, con eso directamente ya se ha creado mi lista. ¿Cuándo va a saber de qué tipo va a ser? O sea, cómo el compilador va a verificar qué tipos de datos al momento que yo voy a agregar, ¿no? Voy a agregar aquí los elementos, ahí ya sabe de qué tipo es mi lista, ¿no? Y si ya tengo entonces definida mi lista, lo segundo que voy a hacer es agregar, ¿no? Agregar los elementos a mi lista. Entonces, sencillito. El objeto, o sea, el nombre de la lista, llamamos al método add, que me permite, ¿no? Insertar o agregar elementos a la lista. Y como parámetros vamos a mandar el dato. Entonces, la sintaxis. Y estoy creando, ahora voy a agregar elementos, agregando elementos a mi lista. Entonces, mi objeto lista de meses va a llamar al método que esa, ¿no? Se habilita y tiene, como es una clase, tiene varios métodos. Aquí está, ¿no? Aquí está la propiedad. Método add, el método, la propiedad capacity que les decía. Tiene el eliminar, el clonar, contenido, copiar, el count, aquí está la cantidad, etc. Tiene varios métodos y varias propiedades. Entonces nosotros vamos a utilizar solo las que necesitamos. Aquí está el toString, ¿no? El toString que me sirve para convertir el elemento en tipo string, el dato en tipo string y poder visualizarlo. Entonces aquí estoy, lista de meses, punto, llamo al método add, agregamos, como es un método, ahí está, y dentro de los paréntesis voy a insertar los elementos. Como se crea una lista de meses, aquí voy a colocar enero, y así, lo mismo, ¿no? Lista de meses, llamo al método agregar, listo. Entonces, sencillito aquí, va a llamar al método add para insertar los elementos. Voy a insertar unos 5. Ya.
Ya, hoy día solo vamos a ver, ¿ya? Y la próxima clase van a hacer su práctica. Yo creo que ya vamos a estar en el presencial. Ojalá se arregle hoy día los conflictos. Ya, listo. Con eso ya insertado, ¿no? Ya insertado. Ya he creado, estoy creando mi lista. Aquí no necesito colocar ni el tipo ni el tamaño, porque el tamaño es dinámico. Y aquí en esa parte estamos insertando, haciendo uso de mi método add o agregar. Listo. Ya me he creado y agregado. Lo siguiente que tengo que hacer es visualizar. ¿No? Visualizar. Para visualizar. Ya, antes de eso, que muestre, ¿no? Un ratito aquí vamos a hacer. Aquí solamente les voy a mostrar aquí lo que hemos visto, ¿no? Hasta aquí ya lo hemos visto, que hemos creado, hemos agregado la propiedad capacity y la capacidad count, ¿no? Que me va a retornar el tamaño de la lista y la cantidad de elementos que tiene la lista. Eso solamente vamos a hacer la prueba, ¿ya? Para visualizar. Entonces, que me muestre la capacidad. Entonces, ¿qué me decía aquí? Capacity, donde capacity es una propiedad que retorna o fija la capacidad o tamaño de la lista. Entonces no tiene que retornar el tamaño de la lista, ¿no? Entonces el tamaño de la lista es aquí en el objeto, ¿no? Lista de meses, punto, y llamo la propiedad capacity. Aquí está. Está retornando, ¿no? Luego que aquí al count. Ahorita vamos a ver ya. Cantidad de elementos. Y el count que me retorna la cantidad de elementos, ¿no? La cantidad. Entonces aquí vamos a contar la cantidad de elementos de la lista es, y aquí mi objeto lista de meses tiene que llamar a la propiedad count. Aquí está. Las propiedades en llavecitas y los métodos en cubitos. Aquí está. Miren, ahí está la diferencia. La cantidad de elementos son 6, ¿no? Ya me he creado hasta enero a junio son 6. 6 elementos que he insertado. Y el tamaño de la lista está como 8, es dinámico. O sea, se ha creado, ¿no? Se crea, se inserta y es randómico el tamaño de la lista. Más adelante se insertó, eso también puede cambiar. Ya es dinámico. Listo, hasta aquí hemos visto estos dos. ¿Tienen dudas hasta ahí? Estamos bien hasta ahí, solo hemos creado, hemos insertado
y estamos llevando al método capacity para ver el tamaño de la lista, el tamaño actual de la lista, y el count, la cantidad de elementos, es la diferencia, ¿no? Cuántos elementos he insertado con el count y el tamaño que actualmente tiene porque es dinámico. Mi lista es la propiedad capacity. Ya, entonces si no hay dudas, vamos a lo siguiente, que es visualizar. Pues lo único que vamos a utilizar es esto, crear, insertar, visualizar y también esas dos propiedades que nos va a servir más adelante en la parte visual para ver la cantidad de elementos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a hacer para visualizar? En lo que es arreglos, utilizábamos, ¿no? La estructura de control for, ¿ya? Pero no podemos utilizarlo en este caso de las listas porque el tamaño es dinámico, ¿no? El tamaño es dinámico. En el tiempo puede crecer y decrecer. Entonces, para ello se tiene esta otra estructura de control, que es el for each, que es una variante del for. ¿Han visto esta estructura de control, el for each? ¿Ya lo han visto el año pasado? Ya el silencio otorga entidad deben saber utilizar. Habiliten sus micrófonos. Lice, buenas No, noches. Lisa, no. Bueno, No lo vimos esa sentencia. es una estructura de control como el for. Sí, perdón. Ya, entonces lo vamos a ver ahora, ¿ya? La estructura de control for each es una variante, ¿ya? Del for, es similar. Es similar. Pero ¿para qué se utiliza? Justamente ha sido pensado para recorrer colecciones de datos dinámicos como las listas. Listas, colas, filas, grafos, árboles, ¿ya? Entonces, más que todo, para eso se utiliza lo que es el for each. Sí o sí, uno de los requisitos es que los elementos que contiene, ya sea en este caso mi lista, tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Las listas sí o sí deben contener elementos del mismo tipo. Las colecciones de datos dinámicas con las cuales se puede utilizar el for each para poder recorrerlas, sí o sí tienen que contener el mismo tipo. Y aquí me dice, ¿no? Sirve para recorrer estructuras de datos dinámicas, el for each. Ahora veremos la sintaxis. Entonces, en vez de for, colocamos for each, ¿no? For each, la palabra reservada de mi estructura de control. Luego, tipo de elemento. Aquí colocamos el tipo de elemento que contiene mi lista. En mi ejemplo, estamos haciendo una lista de meses. Entonces, ¿de qué tipo es? De tipo string. Entonces, colocamos string. Si mi lista es de años, digamos, ¿no? Entonces, aquí colocamos tipo entero. Si mi lista es de fecha de nacimiento, entonces, ¿qué va a contener? Tipo date, y así. Entonces, simplemente aquí el primer punto, el primer parámetro que se coloca en lo que es el for each, solamente es colocar el tipo de elemento que contiene mi lista. Ahora, si mi lista es de objetos, que vamos a hacer la siguiente clase, y yo me creo una clase o una lista de estudiantes, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a contener mi lista? Estudiantes. Aquí coloco estudiantes. Entonces, los objetos. Puede ser objetos, puede ser tipo de datos. Nada más. Listo, eso nomás. Luego, lo segundo, nombre del elemento auxiliar. Entonces, este for each va a recorrer, ¿no? Va a recorrer mi colección, en este caso mi lista. Este auxiliar, que es el que va a recorrer, tengo que colocar un nombre. Entonces, solamente es colocar un nombre, nada más, al auxiliar que va a recorrer. Luego viene la palabra reservada in, ¿ya? Aquí quiere decir dónde, qué va a recorrer mi estructura de control for each. Y solamente es colocar el nombre de la colección. Nada más, en este caso sería
el nombre de mi lista y dentro de las llaves las instrucciones, ¿no? ¿Qué voy a hacer al recorrer la lista? Yo voy a utilizar mi for each para visualizar, ¿no? Visualizar los elementos que contiene la lista. Entonces, a ver, vamos a la parte práctica. Y aquí está justo el ejemplo que estamos haciendo, ¿no? He creado mi lista de arreglos, lista de meses. He insertado, y aquí está, ¿no? La palabra reservada for each, que va a contener qué tipo de datos o qué tipo de elementos va a contener mi lista. Estos son string, entonces coloco string. El nombre del auxiliar que va a recorrer. Yo he colocado mes auxiliar, porque es mi lista de meses. Mes auxiliar. In, o sea, en in que le estoy diciendo dónde, qué estructura es la que va a recorrer. Y que se llama mi lista, lista de meses. Esos tres, nada más. El tipo que contiene mi lista, el nombre del auxiliar y el nombre de la lista a recorrer. Así sencillito, los tres, nada más. Y en el cuerpo ya coloco qué es lo que quiero hacer, ¿no? En mi caso, lo que voy a hacer es visualizar los elementos, ¿no? Que contienen la lista. Entonces aquí está. Visualiza el mes y lo mismo que hemos hecho, ¿no? Mes auxiliar, en este caso, el objeto va a estar en la posición. A ver, aquí vamos a ver con los dibujitos. Aquí está. Por ejemplo, esta es mi lista, ¿no? Mi lista de números. Ya. Esto se va a llamar, digamos, lista de números. En mi for each voy a colocar for each, ¿qué tipo? Entero, ¿no? El tipo que contiene mi lista entero. Nombre del auxiliar, números aux, digamos, porque es una lista de números aux. Y lo siguiente, ¿qué lista va a recorrer? Entonces, el nombre de mi lista, ¿no? In lista de números. Listo. Dentro del cuerpo, ¿qué hace? Tengo que visualizar los elementos. Ahora, como son objetos, ¿no? Mi lista es una clase. Entonces, mi lista en este caso, lista de números, va a ser un objeto de tipo ArrayList. Entonces, el mes auxiliar es el que va a recorrer, ¿no? Parece pues su nombre. Él va a ir recorriendo así los índices. La posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Entonces, el objeto ya no voy a colocar, pues no puedo colocar un nombre de objeto, ¿no? Mi ArrayList, sino ese va a capturar, ese mes auxiliar va a ser el objeto. En ese momento, en la posición 0 que va a estar el 4, ¿no? Y la posición, para que pueda visualizar los elementos de la lista, sí o sí tengo que utilizar el método toString, habíamos dicho, ¿no? Entonces va a ir recorriendo cajita por cajita, ¿no? Índice por índice. Y para que me pueda visualizar este dato, tengo que utilizar ese método toString. Aquí está. Entonces, el que va a recorrer es el mes auxiliar, ¿no? Mes auxiliar, en ese momento va a estar en una posición X, ¿no? En el índice, por ejemplo, 0. Punto toString. Esto es para que pueda visualizar. O sea, lo que va a hacer este método es convertir el dato en string, ¿no? En string. Si mi lista es de enteros, entonces, en este caso no habría problema, ¿no? Si string es string, no hay problema. Se puede visualizar. Pero cuando sean enteros, sean de tipo item, de tipo char, tengo que convertir sí o sí. Entonces, para todos, voy a utilizar el toString para que pueda visualizar. Ya, entonces utilizaremos aquí con la sintaxis. Vamos a utilizar mi estructura de control for each, ¿no? Para recorrer la lista, ¿no? Dinámica. Entonces, para recorrer estructuras de datos dinámicos, se utiliza este for each. Listo. ¿No? For each. Ya, lo primero que habíamos dicho, el tipo, ¿no? Esta es la sintaxis.
el tipo de elementos. Entonces, ¿qué contiene mi lista? Contiene string. Nos coloco string. Luego viene el nombre del elemento auxiliar. Yo le doy, ¿no? El programador es el que va a asignar el nombre del elemento auxiliar. Yo le voy a colocar mes, porque mi lista es de meses, mes aux. ¿Ya? Mes aux. O mes auxiliar, listo, cualquiera. Ya. Luego la palabra reservada in, que hace referencia a qué colección voy a recorrer. Entonces, y el nombre de la colección. En, ¿qué se llama mi colección? Lista de meses. Ya. ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. A continuación, ¿qué voy a hacer? Lo único que necesito ahora es visualizar nada más. Entonces, visualizo. El mes. Ya. Ahora, ¿qué decíamos? Para poder convertir, tengo que sí o sí utilizar, ¿no? Mi método toString. Entonces, el que va a recorrer es el mes auxiliar. Mes auxiliar.toString. Aquí igual podría haberlo hecho seguido, ¿no? A ver. Mes auxiliar. Llamando al método toString. O es método abre y cierre. Ya, listo. Estoy haciendo correr y aquí está. Me está mostrando la capacidad, el tamaño y los elementos. Listo, así de sencillito. ¿Ya? Facilito entonces es el for each. Solamente es colocar el tipo de datos que contiene mi lista, asignar un nombre al auxiliar y definir a qué colección va a recorrer. Listo, hasta ahí alcanzamos entonces. La práctica, la siguiente clase van a hacer en el aula. Ya les voy a dar con unos 2 arreglos que hagan de tipos y listo. Yo lo voy a subir estas diapositivas a la plataforma para que puedan ver o hacer. Que aquí está todo, ¿no? Lo que hemos creado. Crear, insertar y visualizar. Y a la subsiguiente hacemos nuestro, o sea, alcanzamos, porque no es muy tedioso, ¿no? Es facilito crear las listas. Avanzamos lista de objetos. Hacen su práctica una media hora y luego avanzamos lista de objetos. ¿Ya tienen alguna duda? La tercera hora voy a revisar ya a los que les faltaba, creo que la mayoría. Solo a los que les falta se conecta, que les revise su proyecto de análisis. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda de las listas?
Ya, listo. Entonces voy a enviar el enlace a las 9, ¿ya? A las 9:00 y se conecta solamente los que les falta revisión. Yo me voy a anotar y la siguiente les sigo más directamente para que se vayan a la plataforma. Listo, nos vemos entonces a las 9. Les envío el enlace. Ya debe estar también su otro docente. Buenas noches, buenas noches.